en fase de cambio. Así que va un experto a tu propia casa. ¿Quién más te ofrece eso? Saludable. ¿Y dónde lo hago? Entra en catagalaxy.cl. Buena, profe. ¿Cómo le va? Aquí tomando desayuno recién. Ah, miércoles, qué bien, pues. Muy bien. Bienvenido Ignacio, Orlando y Vicente. Entonces, comenzamos la clase de esta jornada, siendo jueves 27 de mayo, 12:48 minutos. Nos vamos inmediatamente a nuestra clase anterior. Vamos a ver, dijo el ciego. Ya, aquí tenemos... Tan, 5.5, ok, a ver, ¿qué tenemos acá? Procesador, estamos viendo microcomputador entonces, microcomputador, perfecto, partimos con el microcomputador, memoria ROM, memoria RAM, entradas, unidad de procesamiento y salidas, ¿no? Sensores y switch nos van a entregar las señales de entrada, y las señales son tensiones, voltajes que varían en el tiempo. Y de acuerdo a la forma en que eso varían, van a ser tensiones o señales analógicas y tensiones o señales digitales. Profe, Yes. ¿el sensor de temperatura que nos están enseñando en el TUT es moderno o es uno convencional? Dígame, ¿cuál es el convencional y cuál es el moderno? Para yo saber qué es lo que usted maneja. Es que no, ninguno de los dos, profe. Ya, perfecto. Le entiendo. Entiendo entonces a qué apunta su pregunta. El sistema convencional o, digamos, antiguo, no se usaban sensores, se usaba una termocupla, por ejemplo, que es un switch o interruptor on-off que se va a accionar justamente por cambio de temperatura. Ese elemento fue reemplazado por un sensor que es un termistor. Por lo tanto, todos los sistemas de inyección electrónica, todos usan un sensor, que es un tipo termistor, que es una resistencia variable, que la vamos a estudiar nosotros aquí, en esta asignatura. Profe, me quedó claro. Excelente, pues, amigo mío. Esa es la idea de esto. Bien, entonces ahí estábamos estudiando, estábamos viendo el video de la clase anterior, donde estudiamos la microcomputadora, en donde descubrimos que microcomputadora en el fondo es una computadora pequeña, y una computadora va a ser un dispositivo electrónico que va a realizar operaciones de cálculo, de cálculo. Es por ello que los franceses, ya que nosotros estamos muy ligados a los franceses y Citroën Peugeot, como se renca, ellos le llaman calculador, le llaman centralita o calculador, no le llaman SM ni le llaman EQ, ¿sí? Y también es correcto llamarle calculador porque de hecho aquí se realizan operaciones, ustedes ya saben, a través de las compuertas lógicas se realizan operaciones aritméticas, ya sea sumar, negar, multiplicar, etc. Muy bien, entonces ahí tenemos la clase anterior, microcomputador. Por ahí estuve hablando no sé de qué cosa. Estaba mostrando el abanico de inyección, no sé por qué, no me acuerdo. Me imagino que estoy respondiendo alguna pregunta y no sé. Volvemos con el microcomputador. Perfecto, me imagino que hay toda una explicación, ¿no? Ahí usted, cuando vean el video, tienen que escuchar lo que estoy hablando. Y aquí, nuevamente, ¿cierto? Se explica un poco la configuración interna de la microcomputadora y se habla de la señal análoga que debe ser convertida a una señal digital para que pueda ser procesada por la CPU. Para ello, existe el conversor AD. El conversor AD es un conversor análogo digital que toma la señal analógica y la va a transformar a código binario para que pueda ser procesada por la unidad central de proceso.
Muy bien. Además tenemos la PROM, memoria de solo lectura programable, la memoria de acceso y de lectura y la memoria de solo lectura. Recordemos que la tecnología de memorias que se usa actualmente es la EEPROM. Es una memoria de solo lectura programable, borrable eléctricamente, ¿sí? La EEPROM. De las RAM, aquí tenemos dos tipos. La RAM que se borra cuando se le quita la energía a la unidad de control. Y la RAM activa es la que no se va a borrar, aunque se le retire la energía a la unidad de control. La estructura del microcomputador, ¿cierto? Aquí también se explicó, donde vemos el microprocesador, que sería este cerebro de la unidad de control, la CPU. El regulador de voltaje que va a tomar los 12, 13, 14 volts del vehículo y los va, ¿cierto?, a dejar fijos en 5 volts o en 3,3 volts, dependiendo de lo que sea necesario. Vamos a saltar esto, ya. ¿Se escuchan los perritos o no? Parece que hay mucho ladrido de perro. ¿Se escucha, Sí, cierto? profe, Voy a cerrar la ventana, a ver que ustedes me dicen. la ROM era la que no se puede programar, ¿cierto? La ROM es la memoria de solo lectura, sí, no se puede borrar. Exactamente. O sea, por ejemplo, si hoy día hablamos del software que el fabricante graba, donde la graba es la ROM. Y donde se graban los datos actuales, donde se graban los códigos de avería, es la RAM. Porque yo puedo después entrar con el escáner, aunque sea genérico, y lo puedo, ¿cierto?, borrar. El bus interno sería nada más que los caminos donde fluye la corriente eléctrica. Y aquí tenemos otra vez el conversor análogo digital. Muy bien. Ahí tuvimos entonces la clase pasada. Aquí se trata de explicar el tema del clock, ¿no? El reloj, que está en hertz. Y un hertz es un ciclo en un segundo. Entonces este número me dice el número de operaciones que puede realizar en el tiempo. Ahí estamos viendo el tema de las unidades, de las múltiplos, submúltiplos, el giga, ¿no? Que es 1.000.000. Bien, aplicaciones, bueno, en todos los sistemas hoy día existe una unidad de control, ¿no? Y aquí yo les hablaba del diplomado de vehículo eléctrico, ¿cierto? Para que ustedes vean un poquito lo que se viene, ¿no? Lo que ustedes después van a tener que aprender. Parece que ya estamos con... seguimos con memoria, seguimos con la memoria. Súper. Perfecto. Estamos tiki-taka entonces para partir con sensores, ¿no? 730. No, 730 veces. Ya, imagino que esto ya estamos ok con el tema del trabajo, ¿cierto? Para poder descargarlos, o lo descargué ya. Parece que estábamos ok, ¿no? Ya. ¿Cómo están para ingresar a Electud? Profe, yo hice 2 el fin de semana, ¿no? Hice los 2 primeros. Perfecto. Vamos a ingresar a nuestra querida plataforma. Estudiantes. Ahí estamos, ¿cierto? Y sensor de posición del cigüeñal. Eso yo lo dejé para que lo pudieran realizar, ¿no? Sensor de velocidad inductivo. ¿Estos tres los dejé para que ustedes lo vieran o lo vimos juntos? No, profe, no hemos visto ninguno con usted. Yo me acuerdo que la clase pasada mencionó que hiciéramos algunos para ver cómo andábamos, pero en verdad Perfecto. no nos fijó algo específico que había que traer. Ya, fantástico, muy bien. Entonces esto yo los dejé para que ustedes pudieran ver los módulos, porque a todos les dije lo mismo, ¿ves? A todas las secciones le agregué este sensor de posición del cigüeñal.
¿Por qué motivo? Porque es el primer sensor que vamos a estudiar. Ese es el motivo. Por eso que no les dije. Ya, vamos ahora a mirar el documento recurso de la unidad número 3. Ya. Perfecto. ¿Esto lo vimos? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a dedicarnos a ver este diagramita, que es de un sistema de inyección diésel. Cuando hablamos de sistemas de inyección diésel, hoy día tenemos que pensar en el sistema llamado Common Rail, o riel común. Bien, ese es el sistema que hoy día es el que está masificado dentro del mundo de los diésel. Bien, dentro del tema de sensores, vamos a tener, lo primero que nos pide el programa de estudio es la función. La función, ¿no? Si aquí nos vamos al descriptor, vamos a ir al descriptor para que podamos ver, ¿cierto?, dónde estamos ubicados. Hemos visto toda esta materia ya, circuito integrado, y ahora estaríamos por acá, sensores. ¿Qué es lo que se pide que usted logre? ¿Cuál es el aprendizaje que se espera? Usted tiene que ser capaz usted de reconocer las características y el principio de funcionamiento. Créame que esto es lo más importante. Usted tiene que finalmente ser capaz de explicar, ¿sí? No basta con que reconozca, tiene que ser capaz de explicar el principio de funcionamiento de todos los sensores que vamos a conocer, ¿sí? Primero, ¿cuál es la función? Entonces, la gran mayoría comete el error de que se mentaliza la función del sensor. Y resulta que la función del sensor muchas veces te lo entrega el nombre del sensor. Ejemplo, sensor de temperatura del motor. ¿Cuál es la función? Medir la temperatura del motor. Y eso es lo que se aprenden. Eso no sirve para diagnosticar. Ustedes tienen que lograr diagnosticar. El próximo semestre ustedes tienen que aprobar el ramo de diagnóstico electrónico motores. Por lo tanto, tienen que saber el principio de funcionamiento. ¿Cómo el sensor de temperatura mide la temperatura? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántos cables tiene? ¿Cómo se mide? Se le mide la resistencia, trabaja con 5 volt, con 9 volt, con 12 volt, con 3,3 volt, ¿con cuánto? Eso es principio de funcionamiento, porque de esa manera yo lo puedo diagnosticar. Yo tengo que saber cómo funciona, no cuál es la función. La función es como la finalidad. La función es para qué está el sensor. El sensor está para medir para que la EQ mida la temperatura, porque ni siquiera los sensores miden. Los sensores no miden. ¿Quién mide es la EQ? La unidad de control, la que compara. ¿Por qué medir? Es comparar. Eso se enseñó en metrología, ¿cierto? Entonces, principio de funcionamiento es lo que usted tiene que aprender, ¿vale? Y siempre digo lo siguiente, depende de usted, depende de ustedes, no del profe. Yo enseño todo esto. Ahora de ustedes depende qué es lo que se aprenden, ¿ya? Muy Profe, bien. ¿La profe, la qué? interfaz es donde se mide o no? ¿La qué? ¿La interfaz donde se mide la señal? La interfaz. ¿Qué es la interfaz? Se encuentra al lado del sensor. Es la entrada podríamos decirlo, de la computadora. Existe, por cada marca existe equipos, existen accesorios para poder realizar mediciones, efectivamente, sin jamás pinchar cables, ni cortar, ni nada de eso.
Ya lo vamos a ver cuando hagamos los simuladores aquí en Electud. Ahí vamos a ver una cajita con hartos orificios donde uno se conecta ahí con el osciloscopio o con el multímetro, pero esta cajita tiene unos cables, unos conectores. Entonces, uno lo que hace es abrir el circuito del auto y conecta a esta cajita que es como una T, igual que una T eléctrica. Entonces, así uno puede medir en esa cajita, pero hay que tener esa cajita, ¿cierto? Por marca. Entonces, después vamos a ir nosotros viendo qué solución uno le puede dar cuando uno está viendo un vehículo que uno no tiene el equipo, no tiene los accesorios, cómo puede medir sin pinchar cables. Y ahí yo les voy a contar lo que yo, por lo menos, yo hago. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hoy día nos vamos a dedicar a esto, 3.2, ¿cierto? A sensores. Vamos a usar el documento de recursos, que es este. Entonces, dice que el cerebro del sistema de gestión electrónica es la EQ. Aquí está, el cerebro, el principal, ¿cierto? Al igual que nuestro cerebro que está dentro del cráneo. Pero resulta que el cerebro que está dentro del cráneo, en cada uno de nosotros, ¿qué ocurriría? Imagínese que no tenemos los sentidos. Imagínese usted que no tiene la vista. Cierre los ojos ahora. Quédese con los ojos cerrados. No tiene vista, mira. ¿Qué ves? El cerebro. ¿Qué le ocurre al cerebro? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe si está de día o está de noche? ¿Sabe qué hay enfrente de él? O atrás o al costado. Usted, aunque mueva la cabeza, no ve nada. Perdió un sentido. El cerebro ya no sabe. ¿Qué le queda? El oído. Tápese el oído. ¿Qué pasaría? No lo escucho, profe. Ya, pero no se los tape. Entonces imaginémonos que se los tapó. Ya no podrías escuchar. Y no puedes ver. 2 sentidos menos. Te comienzas a desconectar de la realidad de este espacio. Te quedaría la piel, ¿no? Como sensor de temperatura. Uno con la piel de todo el cuerpo son sensores, ¿no? Y determino yo si hace frío o hace calor, si es agradable o no. Y si también se inhibe, como aquellos que tienen un accidente, ¿no? Y quedan parapléjicos, quedan sin conexión al cuerpo. Entonces el cerebro quedaría solito. No sabría nada. Entonces tampoco sabría qué orden emitir a los músculos, por ejemplo. Bueno, la EQ es exactamente lo mismo. Es un cerebrito que está aquí y no tiene idea de nada. Necesita saber qué ocurre afuera. El cerebro nuestro necesita saber qué ocurre afuera. Por eso tenemos los sentidos. Y los sentidos, para nosotros, son los sensores en la gestión electrónica de motor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe mi cerebro si está de día o está de noche? Bueno, porque estoy mirando y veo que hay sol. Está de día. Ok. ¿Cómo la EQ sabe la temperatura del motor? Mediante el sensor de temperatura del motor. ¿Cómo la EQ sabe la cantidad de aire que está entrando en el motor? Mediante el flujómetro. ¿Cómo sabe la presión del múltiple de admisión? Mediante el MAP, sensor que mide la presión del múltiple de admisión. ¿Cómo sabe la posición de los pistones? Mediante el CKP, el sensor del cigüeñal. ¿Cómo sabe la posición de las válvulas? Mediante el sensor CMP, el sensor del eje LEA. ¿Cómo sabe la presión del riel de un sistema diésel Common Rail? Mediante un sensor de presión que está ubicado en el riel. Y así podemos seguir enumerando, ¿cierto?, un montón de sensores necesarios para que la unidad de control sepa qué está ocurriendo afuera. Pero la EQ tiene internamente un programa, un software, tiene órdenes, igual que nosotros en el cerebro. Nosotros cuando nacemos con órdenes ya establecidas, que es el famoso cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano se dice que es el cerebro donde están todas nuestras órdenes más básicas, que es la sobrevivencia, por ejemplo. Eso nace en todos los animales. Hay estudios, ¿cierto?, que muestran que nacen animales, ¿cierto? Y los animales ya pueden caminar, a las 2 horas caminan, no como nosotros. Y resulta que han hecho experimentos los seres humanos con ratones, con animalitos,
y resulta que cuando un animal nace, lo han sometido a que presencie la sombra de un águila. Y cuando ve el animal, el ratón, en el suelo, un águila como una sombra, se arranca, se esconde. Los científicos dicen, ¿cómo es posible que se esconda? ¿Cómo sabe que esa águila es peligrosa para él? Porque lo trae inserto en la memoria genética, en esta supuesta parte reptiliana que hay. Bueno, entonces acá la ECU también tiene un software, un programa, una memoria, ¿no? Que el fabricante le ha escrito. ¿Y cuál es la finalidad? La principal finalidad de la ECU es mezclar el aire con el combustible. Así de simple. Para eso está. Eso es todo. Para lograr que el aire que ingresa al motor y el combustible que ingresa a la cámara de combustión sea la relación ideal. Y la relación ideal se le llama relación estequiométrica. La relación estequiométrica es una relación entre aire y combustible. Mueve tus ojos en círculos en sentido horario. Okay, muy bien, a la derecha, sentido horario. Haga círculos, 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 círculos. Muy bien, abajo, arriba, aquí. Perfecto. Entonces le decía que... se me olvidó. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién me ayuda? Estaba hablando sobre la razón estequiométrica, profe. Ah, eso, fantástico, gracias. Por ejemplo, ¿cuál sería la relación ideal en aire-combustible cuando hablamos de un motor de gasolina? 14.7 a 1. Muy bien, señor. 14,7 partes de aire por una de combustible. Y en diésel, 14, Ahí me pilló, profe. 6. Casi lo mismo. 14,6, ¿cierto? En Argentina hablan de 14,5. Pero 14,6, 14,5, por ahí anda muy cerquita, ¿no? Es a una parte de diésel. Entonces, la ECU tiene que preocuparse de lograr esa mezcla ideal. Con esa mezcla ideal vamos a tener baja contaminación, vamos a tener un rendimiento bueno y vamos a tener una potencia aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, la ECU tiene que saber cuánto aire está entrando, tiene que saber la posición de los pistones, saber un montón de cosas para poder tomar buenas decisiones. Bien, y esa decisión apunta a ajustar el tiempo de inyección, es decir, el tiempo que los inyectores van a estar abiertos, suministrando combustible a la cámara de combustión. Y por otro lado, en los sistemas diésel, controlar también la presión de inyección para modificar el caudal. Bien, excelente. Entonces, los sensores, ¿cuál es la función de los sensores? La función de los sensores va a ser transformar o convertir variables físicas, magnitudes físicas en señales eléctricas. Repito, los sensores van a ser elementos, dispositivos, póngale el nombre que usted quiera, y lo que van a hacer ellos es transformar una variable física como la temperatura en una señal eléctrica para que la pueda entender la unidad de control. Eso hacen los sensores. ¿El sensor mide? No. ¿Cómo que no, profe? Entonces, ¿por qué todos dicen que el sensor mide? Es una forma de expresarse, pero no es técnico, no es correcto. Porque ¿qué es medir? ¿Quién se acuerda de metrología? ¿Qué es medir? Comparar. Exactamente. Comparamos con algo que le llamamos patrón, ¿cierto? ¿El sensor está comparando? No. El sensor solo está reaccionando frente a una variable física. Y esa reacción o ese cambio en él va a provocar que varíe una tensión. Y esa tensión llega a la ECU. Y esa variación, la ECU la interpreta y la compara con el programa. ¿Quién mide? La ECU. Por lo tanto, si usted quiere demostrar que es un buen profesional,
al menos por cómo se expresa, usted tiene que decir, ah, el sensor de temperatura, sí. El sensor de temperatura le permite a la EQ determinar la temperatura. Que es distinto a decir, ah, el sensor de temperatura que mide la temperatura. Eso está mal. Que mide la EQ. Entonces uno tiene que decir, la EQ, la unidad de control, determina la temperatura del motor mediante el sensor de temperatura. La EQ mide el caudal de aire de entrada mediante el flujómetro. La EQ suministra combustible mediante el inyector. Este es el que la lleva. Este es el cerebro. Por algo es una microcomputadora. Entonces vamos a tener que los sensores van a transformar las variables físicas que necesitamos, de interés aquí, y para que la EQ las pueda procesar. Después de eso la EQ toma decisiones y envía una orden. Aquí tenemos un dibujo que es un mapa. ¿Ah? Es un mapa de inyección, mapa de sentido, después lo vamos a estudiar. Entonces realiza una orden hacia los actuadores. Y el actuador, a diferencia del sensor, va a ser un elemento componente que transforma ahora una magnitud eléctrica en una física. Porque él va a recibir una corriente eléctrica. Y este viejo, por ejemplo, el inyector, va a transformar la magnitud eléctrica en física, es decir, en un movimiento de un émbolo, abriendo un paso para que se suministre combustible. Y eso lo ordena la EQ. Y el tiempo que eso esté ocurriendo también lo determina la unidad de control, que sería el tiempo de inyección. Ahora, ¿cómo sabe la unidad de control si las cosas están funcionando bien? ¿Cómo sabe si la cuestión anda correctamente? Mediante la retroalimentación. ¿Cómo logra la retroalimentación la unidad de control? Mediante un sensor muy importante, que sería la sonda lambda, el sensor de oxígeno. Mediante el sensor de oxígeno, sonda lambda 1 o 2, que pueda tener el escape, la unidad de control va a determinar si está haciendo bien su pega o no. ¿Y cuál era su pega principal? La mezcla. La EQ tiene que preocuparse de estar en el mayor tiempo posible el vehículo trabajando en mezcla estequiométrica, mezcla ideal. Si no está dentro de la mezcla estequiométrica, vamos a estar o en mezcla pobre o en mezcla rica. Ambas son perjudiciales a largo plazo. Si el vehículo se mantiene trabajando en mezcla rica, estamos contaminando con hidrocarburo HC y con monóxido de carbono CO. Además, eso puede conllevar a que se funda el catalítico si es que estamos mucho tiempo en mezcla rica, porque el combustible no quemado HC se termina combustionando en el catalítico. La otra condición es estar con mezcla pobre. Y la mezcla pobre lo que va a tender a hacer es elevar muchísimo la temperatura de la cámara de combustión. Por consiguiente, se va a generar óxidos nitrosos, NOx, los que son altamente venenosos para el ser humano cuando están en contacto este gas con los rayos solares. Por lo tanto, no es bueno ni mezcla rica ni mezcla pobre. Lo bueno es mezcla estequiométrica. Profe, yo leí que hay unos autos de 3 cilindros que trabajan en mezcla pobre. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Autos de 3 cilindros que trabajan en mezcla pobre. Son motores diseñados así. El general de los vehículos están diseñados para trabajar en mezcla estequiométrica, ¿vale? Por lo tanto, es lo que tenemos que apuntar y es lo que después nosotros nos tenemos que fijar cuando midamos emisiones contaminantes. Próximo semestre, en diagnóstico electrónico de motores, usted va a aprender eso. Entonces, ¿cuál es la función de los sensores? Informar a la EQ. Informará a la EQ del sistema de control electrónico lo que ocurre con las variables físicas de interés. Por ejemplo, la velocidad de giro, la temperatura, la presión, etc. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo, mira. Monitoreo. Todo lo que se estaría midiendo o monitoreando, como dice acá. Procesamiento y decisión. ¿Quién? La unidad de control. Unidad de control, módulo de control del motor. Y aquí estarían todos los actuadores quienes reciben las órdenes desde la unidad de control. Vamos analizando la parte izquierda.
Primero tenemos acá, dice batería, una flecha hacia al módulo control. Quiere decir que el módulo siempre está midiendo tensión de batería, por supuesto. De hecho, un error frecuente de los mecánicos cuando están escaneando es que no se fijan del valor de la tensión de batería. Entonces a veces está escaneando, deja el contacto dado, se va al baño, se encuentra con otro mecánico, el otro mecánico lo invitó a tomarse una Coca-Cola en lata, fueron al casino, volvieron, mientras el auto estuvo todo el rato con el contacto dado y con la radio prendida despacito. Después el mecánico regresa y se pone a escanear. Y cuando escanea encuentra un montón de código de avería, no sabe por qué. Y no se da cuenta que la batería ya va como 9 volts. Entonces cuando se reduce la tensión, se producen fallas en la electrónica. Entonces es importante tener la batería siempre cargada como corresponde. Por otro lado, cuando está funcionando el motor, también la unidad de control está midiendo la carga de la batería. Y si hay un problema de tensión, probablemente te pueda arrojar un código de avería que en el fondo sería a raíz de que el alternador tal vez no está cargando, no está trabajando. Bien. Después también tenemos sensor de pedal del acelerador. En gasolina, hace poco tiempo, digamos 5 años que yo estoy viendo acá en Chile, en Santiago, que estamos teniendo vehículos de gasolina, ¿cierto? Con pedal electrónico que le llaman. ¿Por qué? Porque desapareció en la piola. ¿Ah? ¿Se acuerdan que los autos gasolina tenían una piola cerrada desde el pedal? ¿Por qué? Porque el cuerpo de aceleración que tiene el gasolina tiene una válvula estrangulación o mariposa. En motores de gasolina nosotros controlamos el paso de aire. En cambio en diésel no. Diésel no tiene una mariposa. En diésel el pedal electrónico está hace muchos años. Los pedales electrónicos diésel, los primeros fueron de potenciómetro, resistencia variable, y hoy día se usan los sensores de efecto Hall. No importa que no sepa qué es un efecto Hall, no importa. Solamente escuche nomás el nombre, ya después lo vamos a estudiar. Entonces el sensor de efecto Hall serían los sensores que se están usando acá, en el pedal del acelerador. Y esto le permite a la unidad de control saber la intención del conductor. Si yo quiero acelerar, y en qué tiempo, cuánto, si fue un golpe que le di al acelerador o estoy acelerando despacito, ¿cierto? Todo eso lo va a determinar la unidad de control para después poder, ¿cierto? Controlar a los inyectores, por ejemplo. El sensor de posición y el sensor de efecto Hall es un sensor magnético. No hay contacto físico como en el caso del potenciómetro, que sí hay contacto físico y hay desgaste. Sensor de posición del cigüeñal. Este sensor es muy importante, pues con la unidad de control va a saber la posición del pistón número 1 en el punto muerto superior. El sensor estrella, hasta hace algunos años, era el sensor inductivo. El sensor inductivo es el sensor que más se ha usado como CKP, muy buen sensor, pero el inconveniente es que el sensor inductivo entrega una señal analógica alterna. Entonces, no se entienden para nada con el módulo control. Así es que, bueno, internamente sabemos que esa señal analógica se transforma en el conversor análogo digital a pulsos binarios. Hoy día, este sensor inductivo se ha reemplazado por el sensor de efecto Hall, magnético. El inductivo también es magnético, pero el efecto Hall entrega una onda cuadrada. ¿Sí? Esa es la ventaja. Entrega una onda cuadrada. Y también hay fabricantes que están usando el sensor, uno de los últimos sensores más precisos que hay, que es el magneto resistivo. Luego viene el sensor de posición de GLA, también, toda la vida ha sido efecto Hall. Efecto Hall. Temperatura del refrigerante del motor o del combustible o de cualquier otra cosa, comúnmente se usan los termistores, que son resistencias variables, del tipo NTC, significa coeficiente térmico negativo, que cuando sube la temperatura baja su valor óhmico, baja la resistencia. Lo usan para la temperatura del aire de entrada, del múltiple de admisión, lo usan para medir temperatura del refrigerante motor, para medir el combustible, para medir la temperatura del habitáculo, para medir la temperatura ambiente. Es decir, el termistor se usa para medir varias temperaturas, digamos, de distintas zonas o áreas. Por lo tanto, usted se aprende cómo funciona el termistor y ya se aprendió 4 sensores del auto al tiro. Repito, si usted se aprende cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento de un termistor,
usted se aprendió 4 sensores inmediatamente del auto, o 5. Porque si son todos sensores de temperatura y son todos termistores, basta que usted se aprenda cómo trabaja un termistor. El resto, la diferencia es el elemento al que se le quiere medir la temperatura. Y los sensores se le pone el apellido de acuerdo a qué lo estamos usando. Sensor de posición del eje leva. No dice sensor Hall. Sensor de posición del cigüeñal. No dice sensor inductivo. Sensor de pedal acelerador. No dice sensor potenciómetro o sensor efecto Hall. No, le colocan el nombre de fantasía. Usted como mecánico tiene que saber qué tipo de sensores se puede encontrar aquí en este pedal. Ah, el profe Vich dijo que pueden ser potenciómetro, que es una resistencia, o puede ser de efecto Hall, que es un chip que entrega una onda cuadrada. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos esa idea. Ahora, si tenemos el manual de servicio del vehículo que estamos trabajando, fantástico. Ahí no hay forma de equivocarse. Sensor de flujo de masa de aire. Este sensor de flujo de masa de aire es el llamado flujómetro o MAF. Este esquema es de un motor diésel. Por lo tanto, el flujómetro en este caso es imprescindible para evitar el humo en los gases de escape. Cuando tenemos nosotros un motor diésel que emana humo negro es porque estábamos en una mezcla rica. ¿Y eso es por qué? Porque faltó aire, ¿sí? Entonces, con este sensor funcionando correctamente, se evita la mezcla rica. Hoy día se usa el de película caliente porque se autolimpia. Antes de este era el de hilo caliente. Que nos piden, mueve tu círculo, mueve tus ojos en círculos en sentido ahora antihorario, a la izquierda. Gira, 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 a la izquierda, gira, 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 a la izquierda. Muy bien. Perfecto. Entonces, ese sería el sensor de flujo de masa de aire llamado MAF o caudalímetro, pero el caudalímetro era uno más antiguo. Sensor de presión ahora. Sensor de presión. Fíjense, tenemos sensor de presión, acá dice del riel. Después sensor de presión del turbo. Transductor de presión. Miren el monito. Presión, presión. Aquí este es como un map. ¿Ah? Aquí tenemos 3 sensores de presión. La presión, 4, pero... el último. ¿Cómo? ¿Y el último, profe? Penúltimo. 8 más, ¿ves? Aquí tenemos también sensor de presión y estos son 2. Son 2 sensores. Entonces, ¿qué es la presión? La presión es fuerza dividido por área. O sea, es una fuerza ejercida sobre una superficie. Si hay una fuerza, va a haber una deformación. Por lo tanto, el sensor lo que hace es medir una deformación de una pequeña membrana que tiene internamente. Esa membrana va a ser una membrana resistiva. Esto quiere decir que cuando se deforme el sensor internamente, cuando se deforme esa membrana, va a variar una resistencia. Al igual que el sensor de temperatura, que también es una resistencia que varía cuando varía la temperatura. Al igual que el sensor de pedal acelerador de potenciómetro. Cuando varía la posición el pedal, va a variar una resistencia. Cuando varía una resistencia en un circuito eléctrico, lo que hacemos es variar la caída de tensión. Esa caída de tensión o esa variación de voltaje es lo que recibe el módulo de control de motor. Y según el valor que tenga, el módulo de control de motor lo va a comparar con el programa que le escribió el fabricante. Y cuando encuentre el valor que coincida con el que está recibiendo por parte del sensor, va a leer ahora qué es lo que debe hacer. Y esa orden es la que va a ejecutar con los actuadores. Los sensores de presión son comúnmente piezoresistivos. Sensores piezoresistivos. Cuando hablamos de piezo, quiere decir que es de formación. Porque tenemos los piezoresistivos, como también acá tenemos el sensor de detonación, que son sensores piezoeléctricos. El piezoeléctrico es un sensor que genera tensión cuando se deforma. En cambio, el piezoresistivo
es un sensor que varía su resistencia cuando se deforma. Si está quedando un poquito mareado, no se preocupe que todo lo que estoy hablando ahora lo vamos a ver uno por uno. Estoy haciendo una introducción, resumen general, para que usted vea todo lo que se viene. De usted depende, ¿cierto?, que podamos abarcar todo esto y que lo aprenda bien, ¿sí? Yo feliz que usted aprenda bien. Ok, sensor de presión del riel. Sensor de velocidad del vehículo. Y aquí vemos una rueda, ¿no? Una ruedita ahí. Una ruedita. Ahí está la ruedita. Este sensor de velocidad del vehículo comúnmente pertenece al sistema ABS. El sistema ABS es un sistema de antibloqueo de ruedas. El sensor que utilizan acá también, por muchos años se usó el mismo del cigüeñal, o sea, un sensor inductivo que entrega una señal alterna. Pero luego fue reemplazado y he visto yo el uso de sensores magnetorresistivos. Y estos entregan un pulso cuadrado, onda cuadrada, ¿sí? ¿Por qué le llaman velocidad del vehículo? Porque estos sensores le entregan a la unidad de control del ABS la RPM de la rueda. En realidad le entregan las revoluciones por minuto. De esa manera puede determinar la velocidad del vehículo. Además del sensor que puede estar en la caja de velocidades para lo mismo, para determinar la velocidad del vehículo. Luego nos muestra el interruptor de ventilador. Y acá, claro, es cuando usted activa el aire acondicionado, por ejemplo. Un switch. Y le va a indicar al módulo control. ¿Por qué es importante? Porque el aire acondicionado, para que funcione, necesita un compresor. El compresor le quita bastante carga, ¿ah? le somete mucha carga al motor de combustión. Por lo tanto, la ECU, cuando yo activo el aire acondicionado, la unidad de control inmediatamente enriquece la mezcla para que el motor no caiga en RPM, ¿cierto? Y pueda suministrar la energía suficiente para que el compresor pueda mover el refrigerante y realizar toda la operación de enfriamiento del aire. Eso usted lo va a estudiar en el próximo semestre. Diagnóstico electrónico, sistemas complementarios. Sensor de presión del turbo. Otro sensor que también mide la presión, se deforma. Y aquí estaría orientado al turbo. ¿Por qué? Porque este es un sistema diésel que es sobrealimentado, ¿sí? De hecho aquí dice turbo TGV, significa turbo de geometría variable, ¿sí? Interruptor de embrague y de freno, los switch on-off no son sensores. Recordemos que un sensor es aquel que transforma o convierte una magnitud física o química en eléctrica. El interruptor no hace eso. El interruptor lo que hace es abrir o cerrar un circuito. Es por ello que se conoce como un elemento de control, ¿no? En electricidad se basa como un elemento de control. Entonces este viejo nada más que abre y cierra el circuito, pero es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si los sensores de ruedas le están indicando a la computadora que se están deteniendo las ruedas y usted está apretando el freno, entonces el módulo control dice que usted quiere que se detenga el vehículo. Pero ¿qué ocurre si se están deteniendo las ruedas y el switch de freno no está activado? Puede ser que usted va en subida, no está acelerando, va con el vuelito, ¿ah? Entonces, de esa manera, la unidad de control determina si activar o no el ABS. Porque si usted está frenando, entonces usted quiere detener el vehículo. Y el sistema ABS va a evitar que se bloqueen las ruedas para que usted no pierda la adherencia y siempre pueda conducir a la izquierda, a la derecha, cuando usted quiera, aunque esté saltando sobre el pedal de freno. Es interesante el sistema ABS. Presión, aquí tenemos otro presión de automotriz, pero nos dice para qué. Sensor de oxígeno, sonda lambda. Sensor de oxígeno, sonda lambda. Hay varios sensores de esto. Hoy día tenemos sensores muy, muy sofisticados. Pero el primer sensor de oxígeno nació con el primer sistema de inyección electrónica de gasolina, que fue el sistema KE-Jetronic. Ahí apareció el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno le permite al módulo control saber si está haciendo bien la pega o mal. El sensor de oxígeno le permite a la unidad de control determinar si está en una mezcla rica o mezcla pobre, solamente midiendo el oxígeno en los gases de escape. Ya que si estamos en una mezcla pobre, quiere decir que hay mucho oxígeno.
Pero si falta oxígeno, hay poquito oxígeno, entonces estamos en una mezcla rica. Y así la unidad de control va corrigiendo, por ejemplo, el tiempo de inyección para poder mantenerse entre el equilibrio entre mezcla rica y mezcla pobre, que sería la mezcla ideal o mezcla estequiométrica. El acelerómetro se está usando también elementos piezoeléctricos para poder determinar, por ejemplo, un impacto. En el caso de los sensores de los airbags, ¿ah? En el sistema de seguridad tenemos los acelerómetros. Sensor de presión diferencial, y esta aquí, ¿cierto?, dice que es solamente para CPF, y en realidad nosotros en Chile lo conocemos como DPF. El DPF sería el filtro del material particulado del diésel, del carbón. Entonces, cuando este filtro se comienza a saturar, comienzan a cambiar las presiones de entrada y salida. Por eso que tenemos sensor de presión diferencial. Entonces, cuando comienza a dispararse las presiones, entonces te aparece un código, una lucecita o un aviso al conductor que hay que regenerar el filtro. Estos filtros, los DPF, se autorregeneran cuando uno va en carretera. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, la gente que tiene un auto que no tiene idea que hay que regenerar el DPF, no tiene idea lo que es un DPF, pero se compró un auto diésel y no tiene idea? Entonces lo usa para ir al supermercado y para ir para la casa. Este DPF nunca se regenera. Entonces se satura, te arroja una lucecita y el cliente tiene que llevar el vehículo al concesionario. Y ahí le hacen una regeneración forzada, que en el fondo es quemar todo el carbón que está dentro. Todo esto que estoy hablando usted lo va a aprender el próximo semestre. Sensor de temperatura de gases de escape. También un sensor que mide la temperatura de los gases de escape para determinar, ¿cierto?, el funcionamiento del sistema de regeneración de este filtro. Bien, ahí tenemos algunos sensores, al menos en este sistema diésel. En sistema gasolina van a haber sensores que aquí vimos que no están en gasolina. Por ejemplo, el sensor de presión del riel. El sensor de presión del riel, ¿por qué es importante en diésel y no en gasolina? Por las presiones de trabajo. Primero, porque en diésel, Common Rail, estamos hablando de entre 1100 y 2200 bar. Compárelo con gasolina, que es de 3,5 a 4 bar. Repito, 3,5 a 4 bar gasolina. 1100 a 2200 diésel. ¡Wow! Por lo tanto, cuando tenemos presiones tan altas, hay que estar siempre midiendo para ver que no se nos vaya a disparar, ni tampoco esté muy baja y tengamos problemas en la combustión. ¿Por qué es tan alta la presión del diésel? Porque mientras más alta es la presión, más pequeña puede ser la gota de combustible que ingresa a la cámara, y eso conlleva una mejor combustión. Y si tenemos una mejor combustión, se reducen las emisiones contaminantes. Muy bien, vámonos entonces ahora a la otra parte, mira, a los actuadores. Aquí te dice sensor de presión barométrica. Muchos módulos de control están trayendo internamente un sensor que les permite medir la presión atmosférica, porque no es lo mismo estar a nivel del mar hasta a 4.000 metros de altura. Entonces, si yo estoy a 4.000 metros de altura, mediante este sensor, la unidad de control la va a medir y automáticamente va a coger un programa o un mapa de inyección acorde a la presión atmosférica. ¿Sí? Los autos antiguos, los carburados, por ejemplo, no tenían este sistema de autoajuste. Entonces los vehículos se decían que se apunaban, no partían. ¿Por qué? Porque quedaban con mezcla rica. ¿Por qué? Porque a mayor altura, menor oxígeno. Entonces, como el carburador fue ajustado aquí a nivel del mar, con estas condiciones, cuando subimos en ese vehículo con carburador, se redujo el oxígeno, pero no hemos ajustado el carburador en la cantidad de combustible. Por lo tanto, ahora tenemos más combustible que lo que necesitamos y el motor se ahoga. Le falta más oxígeno. ¿Sí? Ahí está el sensor de presión barométrica. Bien, ¿qué tenemos como actuadores? El primero que aparece acá sería la luz 1000, que es nuestra lamparita de check engine. ¿Sí? Aquí esta se va a encender comúnmente cuando hay algún código de avería. Luego tenemos un actuador que se llama inyector. ¿Qué es el inyector? El inyector es una electroválvula. ¿Por qué electroválvula? En el fondo es una válvula 2-2. Si usted recuerda neumática, hidráulica, algún ramo de esos, usted tiene que haber visto las válvulas, la simbología, los cilindros, los actuadores, qué sé yo.
El inyector es nada más que una válvula de 2 posiciones, de 2 vías on-off, normalmente cerrada, a menos que se energice, se abre. Si se desenergiza, se cierra. Entonces, normalmente cerrada. Este inyector, el mando, que es quien la activa, es por solenoide. Pero espero recuerde un poquito la materia usted de neumática hidráulica. El mando es por solenoide, es decir, una bobina, alambre de cobre esmaltado y enrollado en un núcleo, eso es un solenoide. Cuando se energiza el solenoide, se cambia de posición el émbolo, comprimiendo un muelle o resorte. De esa manera, se inyecta el combustible a la cámara de combustión. Se suspende la corriente eléctrica al solenoide, entonces ahora, por efecto del muelle o resorte, ¡pum!, vuelve a su posición normal el émbolo, se cierra el inyector y ya no suministra combustible a la cámara. Entonces el inyector es un actuador electromagnético. El RPCB, como el MP, ROP y MV, todos estos tres que están aquí son siglas que representan a válvulas. Las V son válvulas, C, control, P, presión, P, presión. Entonces, son sistemas que van a controlar la presión del riel, la presión de inyección. Entonces, mire, tenemos estos que son los actuadores que van a modificar la presión, y acá a la izquierda tenemos el sensor de presión del riel. Entonces la unidad de control aumenta o disminuye y lo va midiendo con el sensor. Con eso logra la presión que necesita la unidad de control. Luego tenemos un solenoide actuador EGR. No sé por qué le pusieron solenoide, porque en realidad la EGR es una válvula. Hay dos tipos, válvula por vacío y las válvulas modernas que son por solenoide. Así que probablemente pusieron solenoide para dejarnos claro que es una válvula EGR controlada eléctricamente, ¿verdad? A través de una bobina también. La EGR es una válvula que permite recircular los gases de escape hacia la cámara de combustión. Parpadea tus ojos, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, parpadea, parpadea, como si estuvieras enamorado, así, ¡ay, estoy enamorado! Parpadea, 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 ejercicio, ejercicio. Muy bien, quedé pero tiki-taka. Entonces le decía que la EGR es un sistema para control de emisiones contaminantes y hace recircular los gases de escape para reducir la temperatura en la cámara de combustión. Al hacer esto, lo que logra es reducir los óxidos nitrosos en los gases de escape. El NOx es un problema en los motores diésel. Bujía incandescente. Sabemos que en gasolina existen las bujías que permiten inflamar o iniciar la explosión, ¿cierto?, en la gasolina. Eso no ocurre en diésel. En diésel no tenemos bujía con arco voltaico, sino que tenemos bujías incandescentes que van a calentar el ambiente, van a calentar la cámara de combustión para mejorar o apurar o acelerar el proceso de explosión del diésel. Porque este explosa solamente por compresión, ¿sí? Después tenemos acá la foto de un calefactor eléctrico, que le llaman calefactor PTC. El calefactor PTC es una tecnología muy actual. De hecho, usted puede colocar en internet calefactor PTC y va a encontrar que están vendiendo calefactores para la casa con esta tecnología y la publican mucho porque es como marketing, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que la resistencia aquí posee material semiconductor. El PTC es primo hermano del termistor NTC. El PTC, la diferencia con el NTC, que cuando la temperatura sube, también sube la resistencia. Se llama coeficiente térmico positivo. Sube la temperatura, sube la resistencia. Entonces, cuando sube la temperatura de esto, sube la resistencia y con ello controla la cantidad de calor que entrega. ¿Sí? Así trabaja. ¿Para qué lo ocupan? Bueno, para calentar algunas cosas, ¿no? Puede calentar el aire, por ejemplo, calentar
el combustible. Pensemos que en vehículos diésel tenemos vehículos que trabajan en la nieve y se congela, por ejemplo. Cuando yo trabajé en la minería, en Detroit Diesel, uno de los problemas que nosotros nos enfrentábamos es que estos camiones gigantes que ustedes ven en la tele, se congelaba el depósito de combustible. Y teníamos nosotros que estar calentándolos para que el combustible pudiera, ¿cierto?, fluir. Para dar arranque era un drama. Usábamos, me acuerdo, unos equipos de estas máquinas soldadoras al arco. Con eso puenteábamos para poder dar arranque, porque era un tremendo motor de arranque. Bien. Control del ventilador. Acá tenemos un motor eléctrico en el fondo del electroventilador, pero ¿quién le suministra la energía? Es un relé. Y el relé es controlado por el módulo de control, así como el relé de la bomba, así como el relé del compresor. También vamos a tener un reloj. También vamos a tener un relé que controla al electroventilador, ¿sí? Que le abre o cierra el circuito de alimentación al motorcito. Ok. El relé de la bomba de combustible, el relé, ¿qué es? Un interruptor electromagnético. Entonces, la EQ envía una corriente eléctrica a la bobina, se energiza y esta abre o cierra un circuito eléctrico para alimentar a su vez a la bobina de la bomba de combustible, que es un motor eléctrico, para que ésta pueda girar. Calefactor del filtro de combustible. Ahí tenemos un calefactor, aquí tenemos otro calefactor. Los calefactores trabajan en base al principio de efecto Joule. El efecto Joule se define como el calor generado a raíz del flujo de electrones a través de un conductor. Relé compresor aire acondicionado, ya el relé es lo mismo de arriba, interruptor electromagnético, actuador variable de turbulencia, esto es un motor de corriente continua, y la válvula de control del aire también es un motor de corriente continua. Bien, si hacemos aquí una comparativa, el inyector, válvulas que son electroválvulas, EGR, solenoide, el motor del electroventilador, la bobina del relé, la bobina del motor de la bomba de combustible, el relé del compresor, el motor de corriente continua del actuador variable, todos son electromagnéticos. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen alambre de cobre esmaltado y enrollado en un núcleo. Y luego se energiza para que se forme un campo magnético. Y este campo magnético, en el solenoide o bobina, va a mover una válvula, un émbolo, lo que sea. Fíjense, la gran mayoría de los actuadores son electromagnéticos. Por lo tanto, es muy fácil su diagnóstico. Basta con medir, por ejemplo, la resistencia de la bobina. Medir la alimentación, ¿sí? Por acá tenemos uno que es lumínico, ¿no? Como la lamparita. Vamos a tener otros que son por efecto Joule, como los calefactores. Pero la gran mayoría van a ser electromagnéticos. Bien. ¿Dudas, consultas, acotaciones, algo sobre esto? No, profe, ninguna. ¿Los demás? Profe, le quería preguntar una cosa sin nada que ver. A ver si. Dele. ¿Cómo se llama? Creo que se llaman pulmones, ¿no? Los que hacen saltar los vehículos para que suban. Así como los que tunean los autos. Es que hay uno, Imperial, no, ¿cómo era? Hay unos súper antiguos que se levantan, po. Pueden levantarse ¿Los con. Slow Sí. Rider te refieres? Parece, ¿no? Sí, No. debe ser algo así. Pero parece que es hidráulico. No sé si es neumático hidráulico, no sé. Yo lo he visto, pero me pilló. Nunca me he metido en esa parte. Profe, una consulta con la materia, todo lo que nombró ahora lo vamos a ver por separado en el documento de recursos. Probablemente sí, pero no todo, o tal vez sí. ¿Por qué le digo así? Porque esto es un ejemplo. Lo que estamos viendo acá no es obligatorio que todos los vehículos lo tengan, ¿sí? Aquí me faltan cosas, por ejemplo, el sensor MAP, el sensor que mide la presión de múltiple de admisión, aquí no está. ¿Por qué? Porque no lo usa este modelo, lo usa un modelo gasolina. Pero es muy dramático. No, no es dramático porque el sensor MAP trabaja igual que el sensor de presión. O sea, el sensor MAP es un sensor piezo-resistivo, igual que el sensor de presión del riel, igual que el sensor de presión del turbo. Entonces,
lo importante, como yo les decía, es que usted se aprenda el principio de funcionamiento del sensor base. ¿Cuál sería el nombre base de este sensor? Piezo-resistivo. Entonces yo puedo decir, a ver, puedo colocar acá arriba, por ejemplo, piezo-resistivo como título, y hacia abajo yo podría colocar todos los sensores que son piezo-resistivos. Sensor de presión del riel, sensor MAP, sensor presión de múltiple admisión, sensor de presión del turbo. Entonces yo puedo darme cuenta que hay 4, 5, 6, 7 o a lo mejor 8 sensores con distinto nombre, porque el nombre es de fantasía, de acuerdo a dónde está instalado, por ejemplo. Pero todos son piezo-resistivos. Si yo me aprendo el principio de funcionamiento del piezo-resistivo, voy a saber cómo trabajan 4, 5 o 6 sensores al mismo tiempo. Entonces, si mañana usted se va a trabajar con Elon Musk, ¿ah? Para armar, no sé, las naves que van a ir a Marte, seguramente todos estos sensores usted no los va a ver ahí. Entonces, pero sí, los sensores van a hacer siempre lo mismo, transformar una magnitud física en una eléctrica. Entonces, esas naves tienen que tener sensores, porque van a tener unidades de control, calculadores, computadores, como le quieran llamar, que van a tener que estar controlando un montón de cosas para que la nave pueda llegar a Marte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar, averiguar, buscar el manual, leer, no sé, el tipo de sensor. Y usted se va a encontrar que van a haber sensores que usted ya lo entiende. A lo mejor puede que aquí usemos un piezo resistivo. A lo mejor para medir la presión, ahí en la nave, transbordador, no sé cuánto, a lo mejor no es un piezo resistivo, a lo mejor va a ser otra forma. Y usted lo va a leer y lo va a entender. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar la gran mayoría de los sensores. ¿Sí? Como también la gran mayoría de los actuadores. ¿De acuerdo? Tanto en este ramo como en el próximo semestre en diagnóstico electrónico de motores. Pero ahí nos vamos a enfocar en vehículos con fallas. Y usted va a tener que medir sensores, medir actuadores, cambiarlos, etc. Súper. ¿Está contento? Bueno. Profe, Sí, profe. profe, Sí. esa donde el indicador de luz 1000, ¿qué significaba? Check engine. El check engine es la lamparita que se enciende cuando hay un código de avería, cuando hay una falla. Ah, ya. Esa es la luz 1000. Está en el tablero. Ya está. Veamos entonces ahora el principio de funcionamiento. Sabemos que son todos los sensores son todos eléctricos, es decir, hay corriente eléctrica y la corriente eléctrica conocemos sus magnitudes típicas, que sería el voltaje o tensión. Aquí aparece como una letra E, ¿cierto? La tensión. Tenemos el flujo de corriente, que se le llama intensidad de corriente. En este ejemplo, en realidad no es un ejemplo, aquí nos están mostrando qué es un divisor de tensión, ya que los sensores trabajan en base a divisor de tensión eléctrica, los sensores resistivos. Entonces, vamos a tener dos resistencias, una fija y la otra variable. ¿Ya? La resistencia fija, por ejemplo, puede ser la que está acá arriba, y la variable puede que sea la de abajo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si fueran 12 volt la fuente de alimentación? Esta R, que se llama R arriba, fuera de 10 kilos o de 10 ohm. Y la R, que es llamada R bajo, fuera también de 10 ohm. Si las dos son iguales y la fuente es de 12 volt, de acuerdo a electricidad, ramo pasado, de acuerdo a las reglas de circuito serie, ¿cuánta caída de tensión tengo en la resistencia arriba y cuánta caída de tensión tengo en la R bajo? Si la fuente es de 12 volt, ¿quién sabe?
Si yo mido con el tester aquí el voltaje, ¿cuántos volts tengo aquí en esta resistencia y cuántos volts tengo en esta otra resistencia? Si fueran dos ampolletas que usted la puso en serie y las conecta a 12 volts, ¿cuántos volts tiene cada ampolleta? Parece que un curso se va a tener que ir a electricidad. La regla de circuito serie dice que cuando tenemos un circuito serie, dos resistencias, por ejemplo, una fuente de alimentación, el voltaje total es igual a la suma de las caídas de tensiones parciales. Por lo tanto, si aquí hay 12 y estas resistencias son iguales, entonces cada una van a haber 6 volts. ¿Sí? ¿No? Sí, profe, le iba a decir, pero no quería bajar un poquito. No se preocupe. Yo acá simulé lo mismo para que lo podamos apreciar y ver si nos queda mejor grabadito en el cerebro. Mire, aquí yo puse una fuente de alimentación de 12 volts, puse una resistencia fija, café negro rojo 1 kilo ohm, y puse otra, también de 1 kilo, pero variable. Yo la puedo modificar su valor. Ahora está en 1 kilo, en el valor máximo, igual que esta. Chuta, la moví, perdón. Entonces, mire, ¿qué voltaje hay en la resistencia de arriba? 6 volts. Y en la de abajo, 6 volts. Esto se llama divisor de tensión. Acabo de dividir el 2 en 2. Buena. Entonces, yo de aquí, desde este punto, aquí está tomando el tester, ¿no? Desde este punto, con respecto a masa, yo tengo 6 volts. Si tengo una ampolleta de 6 volts y la conecto a 12, se quema. Entonces, ¿qué hago? Pongo dos resistencias así y ahora de aquí saco un cable a la ampolleta y ahora la ampolleta va a encender y no se va a quemar. Porque dividí la tensión con estas dos resistencias. A esto se le llama divisor de tensión. No quiero ir a ninguna parte. ¿Se entiende? Ahora, este es un potenciómetro, como por ejemplo el sensor de la mariposa o de la válvula de triangulación, el TPS, el sensor de posición del throttle. Ese sensor es igual que un potenciómetro. Cuando usted acelera, lo que hace es mover la mariposa, ¿no? Cuando se mueve la mariposa, este sensor se mueve. Al moverse, varía la resistencia. Y cuando varía la resistencia, mire lo que pasa con el voltaje. Comienza a variar. Vamos en 4 volts. ¿Se fija? Y arriba también varía, claro, porque la suma de los dos tiene que dar la de la fuente, siempre. Es por eso que está variando. ¿Se fijan? Entonces, esta variación de voltaje es lo que recibe la unidad de control. Ahí está la flecha. Entonces, imaginémonos que aquí está la unidad de control. La unidad de control está midiendo este punto, este voltaje. La R debajo, que sería esta, es mi sensor. Esto es una resistencia fija y la de abajo un sensor, que sería este sensor. Cuando el sensor varía su resistencia, varía el voltaje. Y este voltaje es la señal que recibe la EQ. ¿Sí? Así trabajan los sensores resistivos. Una fija y la otra es el sensor. Ahora es un sensor mecánico que lo estoy moviendo. Pero también podría haber sido un termistor. El termistor varía por temperatura. Entonces, cuando varía la temperatura, varía su resistencia, va a variar este voltaje y así la EQ sabe la temperatura. Por ejemplo, ahí está completamente cerrada esto. Ahora estamos en 0 ohm. Mira, 0 ohm. ¿Qué voltaje hay aquí? Nada, 6 milivolts, nada. Arriba están los 12 volts ahora. Porque esto está en 0. Entonces, ¿cómo sabe la unidad de control
que esta resistencia está, no sé, hacia toda la derecha, porque hay 6 milivolts. ¿Cómo sabe que ahora está toda a la izquierda? Porque hay 6 volts. ¿Cómo sabe que está al 50%? Porque hay 4 volts. Entonces, con las tensiones, vas a ver la posición de esto. ¿Se entendió? ¿Le gustó? ¿Está contento? Sí, profe. Está bueno. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Maravilloso, ¿no? Entonces, yo se los puedo compartir para que lo puedan analizar. Porque ustedes me caen muy bien. Ahí va. Profe, Perfecto. el auto que le decía al Impala. Impala. Uf, Antiguazo. sí, pues yo me acuerdo. Ah, Deje acordarme del auto que yo me quería comprar. A ver, también era una cuna, era un auto, pero antiguo. No sé si era también el Impala. Como ese, sí. Sí, pues te lo he visto profe, saltando. Pan. sí, yo he visto, vi un vecino que tenía uno, pero tenía la carcasa así, pero hecha un pedra, así que para qué hablar del resto, pero se podría hacer algo ahí. Ah, y todavía existen estos autos. Ya, muy bien. Perfecto, ahí tenemos entonces la explicación del divisor de tensión, ¿vale? Es una forma en que trabajan los sensores resistivos. Veamos otro principio de funcionamiento, que es el puente Wheatstone. Y este puente Wheatstone es este que está aquí, 4 resistencias conectadas, tal cual como la ven en esta puente. Una alimentación positivo y negativo, se alimenta por el punto de arriba, A, y punto de abajo, D. Se alimenta la R3, la R2, y por acá RX, R1. Y tenemos una que es variable. Entonces, cuando varíe esta, vamos a tener aquí un voltaje que va a ir variando. ¿Dónde vemos este puente Wheatstone? Lo vemos en todos los sensores de presión. El sensor de presión trabaja en base a ese puente. Entonces, cuando se deforma, varía la resistencia y varía el voltaje. ¿Qué lo deforma? La fuerza. Y esa fuerza la puede haber ejercido el aire, el combustible, lo que quiera medir la ECU. Bien, entonces tenemos puente Wheatstone y tenemos divisor de tensión. Ya dos principios de funcionamiento de sensores. Profe, en ese, ¿Sí? ¿por qué C y B se anula? ¿Por qué qué? C y B se anula. 6B se anula. ¿Por qué dice que se anula? Ahí dice, arribita. Acá está el... ¿A dónde? ¿A dónde? Los puntos medios C y B será anular. O se anulan, por decir. Ah, tú dices esta parte de aquí. Ah, pero que habría que medir. A ver, leamos esto entonces. Ya, dice. Cuando se conectan en paralelo, dos divisores de tensión eléctrica originan un puente de Wheatstone. Entonces aquí tenemos dos divisores de tensión. Se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de las conexiones en paralelo del puente. Estos están constituidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. En el esquema se tiene RX, que es la resistencia cuyo valor se quiere determinar. R1, R2 y R3, R1, R2 y R3 son resistencias de valores conocidos. Además, la resistencia R2 es ajustable. Si la relación de las dos resistencias del divisor conocido, del divisor conocido, R1 y R2, son este R1 y R2 es igual que este R arriba, R abajo. Es igual a la relación de las dos del brazo desconocido, Rx, R3. Esto es parecido al... ¿Cómo se llama esta cuestión de la regla 3 simple? ¿Sí o no? La corriente entre los... Ya, entonces R1 y R2 es igual a la relación de las dos del brazo desconocido
la corriente entre los dos puntos medidos C y B será nula. Para efectuar la medida se hace es variar la resistencia R2 hasta alcanzar el punto de equilibrio. La detección de corriente nula se puede hacer con gran precisión mediante un galvanómetro. La dirección de la corriente, en caso de desequilibrio, indica si R2 es demasiado alta o demasiado baja. El valor de la FEM, que es la tensión del generador, es indiferente y no afecta la medida. Cuando el puente está construido de forma que R3 es igual a R2, Rx es igual a R1 en condición de equilibrio. Corriente nula por el galvanómetro. Siempre se cumple que Rx igual a R1 por R3 partido por R2. Si los valores de R1, R2 y R3 se conocen con mucha precisión, el valor de Rx puede ser determinado igualmente con precisión. Pequeños cambios en el valor de Rx romperán el equilibrio y serán claramente detectados por la indicación del galvanómetro. El galvanómetro es el medidor de tensión nomás. De forma alternativa, si los valores de R1, R2 y R3 son conocidos y R2 no es ajustable, la corriente que fluye a través del galvanómetro puede ser utilizada para calcular el valor de Rx, siendo este procedimiento más rápido que el ajustar a cero la corriente a través del medidor. Muy bien, ¿entendió algo? Sí, profe, igual entendí. Perfecto. ¿Qué hay que tener claro aquí? Que este es un circuito en donde vamos a tener 4 resistencias y en esta configuración, al variar esta resistencia, vamos a obtener una tensión que es la que va a recibir el aire. Y se acabó. Eso es lo importante, ¿vale? Ahora, cuando yo estudié electrónica, tuve que hacer, de hecho yo hice una tesis de esto. Porque yo, cuando estudié electrónica, lo hice en base a básculas. Esto también se usa para las básculas o las pesas. Deme un segundito para ir a callar al perro. Ya está. Después, ¿cuál tenemos? Inducción por bobina. El sistema de inducción por bobina se refiere a los sensores inductivos. Aquí tenemos un diagramita donde vemos un imán, bobina, rueda dentada. Este es el CKP, sensor del cigüeñal. Entonces, cuando la rueda fónica gira, porque es solidaria al eje cigüeñal, estos dientes van a pasar enfrentados, ¿cierto?, al sensor, creando acá una inducción electromagnética, generando una tensión alterna. Entonces, aquí cada diente le permite determinar a la EQ las revoluciones por minuto, y aquí donde faltan un par de dientes, le sirve o es para que la EQ determine la posición del pistón 1 en el punto muerto superior. Bien, entonces ahí tenemos sensor. Tenemos inducción por bobina, como el CKP. Tenemos el puente Wheatstone, sensores piezoresistivos. Tenemos el divisor de tensión eléctrica. Todos los sensores resistivos, como el termistor, por ejemplo, la LDR, el TPS, sensores por potenciómetro, van a trabajar en base al divisor de tensión. ¿Qué más tenemos para abajo? El sensor de efecto Hall. Sensor de efecto Hall, un sensor magnético que trabaja con un chip, con un circuito integrado. Este sensor emite una señal cuadrada. Lo vamos a encontrar como sensores de cigüeñal. No, sí, en algunas marcas usan también como sensor del CKP, cigüeñal, efecto Hall, reemplazando al sensor inductivo. Vamos también a encontrarlo como sensor del eje leva. Y también en sensores como en el pedal de acelerador. Y aquí muestra un poquito, ¿cierto?, el tema que es magnético, norte-sur, qué sé yo. ¿Sí? Ahí está, ahí también los dientecitos.
En vez de un diente puede ser norte-sur, norte-sur, como en el caso de una rueda. También lo podríamos encontrar como un sensor de rueda de un sistema ABS. Luego tenemos otro principio de funcionamiento llamado piezoeléctrico o piezoelectricidad. El piezoeléctrico va a ser un cristal de cuarzo, principalmente cuarzo, que cuando se somete a una fuerza, F, se comprime o cuando se golpea o se deforma entre sus caras o sus extremos, vamos a generar una diferencia potencial, un positivo y un negativo. Y eso permite un flujo de una pequeña corriente eléctrica. De hecho, este sensor, el piezoeléctrico, lo vamos a encontrar como sensor KS o Knox sensor o sensor de detonación que va apernado al bloque para que la ECU determine cuando tenemos detonaciones y así poder ajustar ajustar el avance de encendido y también ajustar el avance de inyección. Y como actuador, también lo encontramos como el inyector. Se fijan que aquí hay mucha información que yo no considero. Por ejemplo, nosotros no vamos a calcular cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mecánicos que vamos a ir a trabajar a una fábrica. Aquí en Chile no se fabrican autos. Este material es material francés. Los franceses sí construyen autos. Nosotros no. Por lo tanto, entrar en este mundo, por ejemplo, este mundo tiene que ver con resistencia a los materiales, por ejemplo. Estas materias yo las estudié en ese ramo, en ingeniería, no en el técnico. Para que no se preocupen que esto no es que hay que estudiarse eso, no es necesario, para nada. Bien, ahí tenemos como los principales principios de funcionamiento de algunos sensores. Pero a medida que vamos estudiando sensor por sensor, vamos a ir viendo cuál es el principio de funcionamiento de cada uno de los sensores, ¿ya? Así que no estén preocupados. Y los sensores los vamos a encontrar en todos los sistemas, mira, sensores de motor, sensores de seguridad, sensores de confort, por todos lados vamos a tener sensores. Pero muchos de ellos van a trabajar en base a lo mismo. Por ejemplo, sensores de temperatura, muchos van a ser resistivos. Con respecto a la nomenclatura y simbología, eso va a depender exclusivamente de las marcas y modelos. Por ejemplo, aquí esta simbología pertenece a Citroën Peugeot y es la que estamos usando en los documentos, los trabajos dirigidos, trabajos prácticos, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el sensor de acelerador, APS. Entonces, algunas marcas usan esta sigla, APS, sensor de posición del cigüeñal, CKP, sensor de posición del eje leva, CMP, y el símbolo que usa esta marca. Sensor de presión de masa de aire. Aquí está el sensor MAP, que es un piezo resistivo. El CMP, efecto Hall. CKP, sensor inductivo o efecto Hall. APS, puede ser un potenciómetro o puede ser también sensor de efecto Hall. El sensor de temperatura refrigerante motor, ST, ahí está el símbolo. Un termistor, resistencia variable. Sensor de temperatura del combustible, fíjese usted el símbolo. Arriba y abajo son idénticos, ¿sí? El mismo símbolo de temperatura, solamente que aquí le agregaron el de combustible. Pero ambos son termistores. Sensor de flujo de masa de aire, MAF. Aquí está el flujómetro, caudalímetro. Este viejo trabaja en base a la transferencia de calor de un filamento o película caliente hacia el aire que ingresa al motor. Sensor de presión del riel, RPS. También es un sensor piezo resistivo. Sensor de velocidad del vehículo, este es magnético. Podría ser un sensor de efecto Hall. Sensor de presión del turbo, piezo resistivo. Transductor de presión, piezo resistivo. Sensor de oxígeno, puede ser de circonio, como puede ser también de titanio. KS, acelerómetro, sensor de detonación, piezo eléctrico. Sensor de presión diferencial, piezo resistivo. Sensor de temperatura de gases de escape, puede que sea un termistor u otro. Y la localización, bueno, para eso siempre vamos a tener según el motor, y para esto necesitamos nosotros el manual de servicio para saber la ubicación correcta, porque esto no es una ley, ¿no? Depende de los motores. Bien, ahí llegamos entonces con el tema de los sensores, toda esta introducción utilizando nuestro documento de recurso para después ir viendo sensor por sensor en nuestra plataforma de Electro. Y el primer sensor sería el sensor inductivo.
Sensor de posición del cigüeñal. ¿Qué vamos a encontrar acá? Mire. Componente del sensor de posición del cigüeñal. Función del sensor de posición del cigüeñal. Sensor inductivo del cigüeñal. Funcionamiento del sensor de posición del cigüeñal. Funcionamiento del sensor inductivo. 36%. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que gran parte del módulo está explicando el funcionamiento. Mira, 36% y 27% funcionamiento. Y es lo que usted tiene que aprender. Y es lo que está pidiendo el programa de estudio. Principio de funcionamiento. Y lo que se le está pidiendo a usted es que sea capaz, aprendizaje esperado, ser capaz de reconocer las características y principio de funcionamiento. Bien, entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es realizar este módulo. Este módulo, entonces el sensor inductivo es el que está acá. ¿Sí? Ahí se encuentra el sensor inductivo. Aquí tenemos la cercha, fíjese todos los dientecitos y ahí le faltan dos. Ahí le faltan dos. Ahí le faltan dos. Entonces, un sensor inductivo del cigüeñal es un sensor de captación, dice. Con este sensor, la unidad de control mide la posición del cigüeñal y el régimen del motor. Son dos. Pregunta, ¿qué es un sensor inductivo del cigüeñal? Un sensor inductivo del cigüeñal es a la vez un sensor de captación y un actuador. ¿Un sensor inductivo del cigüeñal es un sensor de captación o un sensor inductivo del cigüeñal es un actuador? ¿Cuál de las tres? Yo diría que solamente un sensor. ¿Cierto? Muy bien. Los sensores también se denominan sensores de captación. Los franceses, los franceses, si son Peugeot al menos con los que yo he trabajado, ellos le llaman captadores. ¿Y qué hace posible el sensor inductivo del cigüeñal? Permite determinar la temperatura del cigüeñal, ¿verdadero o falso? Falso, falso. Determinar el régimen del motor, Sí, la posición del cigüeñal. también. Muy bien. Bien, entonces acá, esto es lo más importante. Me piden determinar dónde está ubicado el sensor de cigüeñal, en el esquema eléctrico. Dice, ubicación, el sensor inductivo del cigüeñal se coloca generalmente en una abertura de la carcasa del volante de inercia. Directamente debajo de esta abertura se encuentra el volante de inercia, rodeado por una corona dentada. La distancia entre la parte de medición del sensor y los dientes de la corona dentada no es superior a unos pocos milímetros. ¿Qué número tiene el sensor del cigüeñal en el esquema? Sugerencia, comprueba la leyenda. Bien, voy a pinchar aquí en este cuadrito que está acá, para que me quede solamente la pantalla que quiero mostrar. Tenemos nosotros por un lado esto que es un escáner, una tablet, ¿ah? Una tablet, yo la puedo mover para todos lados, ¿cierto? La podemos poner acá, y tengo un vehículo, mire, ahí está, lo arrastro, ¿cierto? Con el botón, sin soltar, y lo puedo mover. Ahí veo el vehículo, por ejemplo acá la parte trasera, la bomba de combustible, ¿sí? Y tenemos acceso a todo el motor. Bien. También puedo usar esto. O puedo usar la ruedita del mouse. Bien. Este me permite volver a ver esa pantalla o ver solamente la del vehículo. Este es el vehículo, nosotros vamos a tener acceso para trabajar, para desarmar, para medir. Y este es el esquema eléctrico de este motor, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá números 100, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 11, 11, 11, 11, 10, F6, F5. Entonces uno podemos ir, ¿cierto? Ahí identificando los símbolos y la letrita. Pero no sé lo que es.
Por eso que nos dicen ver la leyenda. ¿Qué estamos buscando ahora? El sensor inductivo, el sensor del cigüeñal. ¿Cuál será el sensor del cigüeñal, digo yo, no? Si no lo reconocemos por el símbolo, acá arriba, bajamos, en este caso. Veo la y aquí- temperatura, ¿no es 43, pero no? ¿Cuál? No, no es 43. Es 43. Este. Este de temperatura, pero nos piden el de cigüeñal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí a la leyenda. Inyector es el número 1, el 2, electroválvula de pura al canister, el 3, bomba de combustible, válvula GR, TVCM, bobinas, caudalímetro masa de aire, sensor de pedal de acelerador, sensor lambda, sensor de posición del cigüeñal. El número 39. Veamos acá arriba. ¿Dónde está el 39? Aquí arriba están los actuadores, acá abajo están los sensores. Ah, ya, ahí está, profe. Ese. 39, aquí lo encontramos, vemos que tiene nada más que dos cables. Un cable va directamente al pin 34 de la EQ, esta es la computadora, al pin 34, y el otro cable va al pin 33. Uno dice que es color verde, el otro color naranjo. Este color naranjo, el 34, iría al pin 1 del sensor, y el pin 2 del sensor va al 33. Ahora bien, si yo pincho aquí, como esto es interactivo, pincho acá, ¡pip!, e inmediatamente me lleva a la información técnica, que esto es lo que uno necesita cuando quiere diagnosticar un vehículo. Voltaje de alimentación me dice 1 volt. ¿Por qué dice 1 volt? Porque este es un sensor inductivo. El sensor inductivo no necesita alimentación, porque él genera voltaje. Ya lo vamos a ver más adelante en el funcionamiento. Y la resistencia de la bobina me dice que es de 200 ohms. Excelente dato por si yo quiero diagnosticar y medir el sensor, ¿verdad? Muy bien. Y me dice que está ubicado en esa parte, en esa tapita amarilla a mano derecha. Y además me muestra la forma de onda, el oscilograma, ¿no? El osciloscopio. Ya que sabemos usar osciloscopio, nosotros podemos verificar esto. Y dice que hay que medirlo en el pin 1 con respecto a masa, cuando el motor está en ralentí. El osciloscopio debería ajustarlo a 2 volts por división y 2 milisegundos por división el tiempo. Todo esto lo vamos a hacer, ¿ah? No se preocupen. Nosotros vamos a hacer esto, lo vamos a medir. Esto es muy, muy entretenido. Entonces ya sabemos que está ubicado ahí. Pero lo que nos preguntaban era el número, ¿no? 39. Sí. Y parece que es este, ¿no? Sí. Porque si pincho otra vez ahí, sería ese. Perfecto. Respondamos entonces acá y le ponemos 39. Correcto, dice. El símbolo del sensor inductivo del cigüeñal es el número 39. Y si vemos nuevamente el símbolo en el fondo, ¿qué era? Una bobina, mira. Profe, ¿y todo para abajo para arriba? ¿Cómo? Porque abajo están los sensores y arriba están los actuadores. Exactamente. Entonces, de abajo Exactamente. para arriba. De abajo para arriba. Aquí, no entiendo a qué se refiere de abajo para arriba. Es que no puede ser al revés, el actuador no puede decirle al sensor, pues. El sensor tiene que decirle al actuador. Ah, no, porque sí lo entiendo, pero aquí es una forma nomás, porque los fabricantes deciden. Por ejemplo, Citroën, este rectángulo lo pone acá al medio. Y los sensores y actuadores están alrededor. No hay un orden como aquí. Aquí lo ordenaron para que sea más fácil. Acuérdense que esto es una plataforma de enseñanza. Sí, la mente igual es. Claro, entonces aquí lo ordenaron para que era más bonito, los colores y todo, pero en una plataforma, por ejemplo, de una marca, no te ponen colores y cosas así, no están ni ahí. Ya, vamos entonces. Dice, ¿a qué pin de la unidad de control? ¿A qué pin de la unidad de control está conectado el pin 1 del sensor de cigüeñal? Ahí lo vemos, ¿cierto? Al 34. Sí, profe.
pin 1 al 34. Entonces, ¿por dónde ingresa la señal del sensor CKP? En este modelo ingresa al pin 34. Ponemos acá. Ok. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es identificar dónde tengo que medir para diagnosticar. Clic en el símbolo del sensor del cigüeñal para ver la ubicación del sensor. Ya lo hicimos. ¿Dónde está el sensor del cigüeñal en este vehículo? Si estás delante del vehículo y miras en el compartimiento del motor. Sabemos qué es ese. Sí. En el lado izquierdo del motor, cerca de la EQ está acá. Dice, ahí está la EQ, ahí está el medidor de nivel de aceite, ahí están las bobinas, estas son los inyectores, ahí está el múltiple de escape, sonda lambda, ahí está la EGR, aquí tenemos un múltiple de admisión, aquí tenemos el cuerpo de aceleración motorizado, aquí tenemos el ducto de aire, tenemos filtro de aire. Ok, y ahí estaría el CKP. Dice, estaría en el lado izquierdo del motor cerca de la EQ, en el lado izquierdo del motor cerca del alternador, o en el lado derecho del motor cerca de la tapa de llenado de aceite. Sí, la última. Clarito, la ubicación del sensor está en el tester del sistema. Ok, entonces ahí estaría. Sustituye el sensor del cigüeñal y conéctalo. A continuación, clic en comprobar. Bien. Hasta aquí vamos a quedar, ¿eh? Vamos a hacer esto y ya ahí los voy a liberar para que puedan almorzar y si quieren después la tardecita continúen con este módulo porque ya está habilitado para aquellos que lo quieran realizar. ¿Cómo se cambia el sensor? De la siguiente manera, miren. Nos vamos para acá. Tomo aquí, cuando me acerco se cambia un dedito. Hago un clic, lo desconecté. Hago un clic sobre el elemento que quiero cambiar y no lo suelto. Sin soltar el botón, lo arrastro acá abajo. ¡Pup! Ahora yo quiero cambiar este sensor por uno nuevo. Pincho aquí en la parte celeste. Pincho en sustituir esta pieza. Ahora cambió de celeste a amarillo. Esta es nueva. La tomo, la arrastro, suelto. Hago un clic y listo. Podrían habernos hecho medir así como... Ya lo vamos a hacer. Tranquilo. Ya para allá lo vamos a hacer. Comprobamos. Perfecto. Acuérdense que esto es para una persona que primera vez que entra aquí y tiene que ir aprendiendo. Yo sé sacarlo, sé medir, sé hacer todo, pero yo tengo que ir con un grupo que son ustedes, paso a paso, piano a piano. Ya hemos aprendido a sustituir el sensor. El ideal es que todos ustedes lo hagan para que vayan adquiriendo práctica en esta plataforma. El próximo semestre, en cuarto semestre, si seguimos con esta plataforma, yo estoy evaluando esta plataforma en cuarto semestre en diagnóstico. Bien, entonces quedamos aquí en construcción. ¿Sí? En la construcción, aquí usted va a ir viendo cómo es el sensor internamente. ¿Y qué vemos? Mira, dos conectores, alambre de cobre enrollado y un imán. Eso es todo. Es uno de los sensores más sencillos que vamos a tener nosotros en mecánica automotriz. Ahí tenemos un núcleo. ¿Bien? Bien, entonces quedamos acá para que no nos agotemos tanto. Está... sí, este módulo ya está disponible para que ustedes lo puedan realizar. Sensor inductivo, ¿no? Ah, no, dice sensor posición de cigüeñal. Sensor de posición de cigüeñal, ese mismo, sí. 730, entonces, nos vamos acá, sensor de posición cigüeñal, pincho ahí. Y por ejemplo, yo puedo ver que nadie lo ha realizado, ¿eh? Solamente Tomás Mesa. Tomás Mesa ya lo hizo, ya, está listo. Pero nadie más. Entonces, la idea es que todos se pongan a trabajar hoy día. Bien, porque el profesor lo ordenó. No, no. Hazlo por ti, porque tú quieres aprender mecánica para poder trabajar en esto después. ¿Vale? Excelente. ¿Dudas? ¿Consultas? No, ninguna, profe. Me quedó todo claro. Espectacular. Qué poquitos somos, ¿ah?
Ignacio, Sebastián y Vicente. ¿Qué ocurre con el resto? ¿Ya no vienen? ¿Qué pasa? ¿No saben ustedes? No sé, profe, este año ha sido como, como un poco más distante con los compañeros del año pasado, ahora como que igual uno se da mejor, ahora como que, no sé, quizás debe ser el segundo año igual, pero como que se ha distanciado más. Que a lo mejor igual es más difícil así, ¿ah? Virtualmente, no sé. Bueno, detenemos la grabación entonces.